Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Nos encontramos en una serie hace ya 2 meses. La serie la hemos titulado Una iglesia de palabra y espíritu. Y la hemos titulado Una iglesia de palabra y espíritu porque con esta serie yo quiero recordar el eslogan de nuestra comunidad. Hace unos 3 años adoptamos este eslogan, una iglesia de palabra y de espíritu. Con eso queremos transmitirle a la gente afuera, al católico, al luterano, al ortodoxo, al evangélico, al que quiera acompañarnos, visitarnos, que esta es una iglesia que combina 2 cosas muy importantes: el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra, pero también una iglesia abierta al mover del Espíritu Santo. Pero cuando decimos una iglesia de palabra y espíritu, es que no queremos caer en los extremos. No queremos volvernos una iglesia demasiado intelectual, solo palabra y nada de espíritu. Tampoco queremos volvernos una iglesia solo de espíritu y casi nada de palabra. Esos son los extremos que uno ve a veces en muchas iglesias afuera y en algunas ramas del cristianismo. Entonces, para refrescarles un poquito la memoria, la última vez que yo compartí con ustedes sobre esta serie, les hablé de 2 discípulos que iban después de que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos van camino a Emaús, ya van a su aldea, ya van a su lugar de residencia porque habían estado en Jerusalén. Son un poco más de 10 kilómetros de distancia y van muy tristes, van caminando afligidos, confundidos por la muerte del Mesías. Ellos no entendieron muchas cosas. Y recuerden que ahí el Señor se acerca, esa fue toda una predicación y ellos no lo reconocieron. Y en medio del camino de ir caminando, también de ir a la casa de estos 2 discípulos, que puede ser una pareja, y estando ahí, el Espíritu Santo les abrió los ojos, les abrió sus ojos espirituales. ¿Para qué? Para que pudieran reconocer a Jesús y pudieran entender realmente el propósito de por qué tenía que morir primero el Mesías y resucitar. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién es el que abre nuestros ojos? El que abre nuestros ojos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Biblia a los autores sagrados para que escribieran este libro maravilloso que llamamos Biblia, pero el Espíritu Santo ahora lo que hace es que ilumina esta palabra que leemos, estudiamos, escuchamos, la ilumina en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es importante entonces que el Espíritu Santo, que es el que nos habla a través de la palabra, que nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos entender que Él es nuestro maestro, el que nos guía a toda la verdad. Y ahí es donde usted tiene que entender un poco el misterio de la Trinidad. Porque cuando hablamos de Trinidad, nosotros no creemos sino en un solo Dios verdadero. Nosotros, el cristianismo, no cree en 3 dioses. Todas las ramas del cristianismo, catolicismo romano, ortodoxos griegos, episcopales, anglicanos, luteranos, presbiterianos, evangélicos, nosotros los bautistas, nosotros creemos solo en un Dios verdadero, uno solo, pero que se ha dado a conocer a la humanidad a través de 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no creemos en 3 dioses. Ese es el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad es parecido al misterio de Cristo. El misterio de la Trinidad similar al misterio de Cristo. Cristo es una sola persona, pero en Él habitan 2 naturalezas, la humana y la divina. Si es hombre, la lógica nos dice no puede ser Dios. Si es Dios, la lógica nos dice no puede ser hombre. No, Él es ambas cosas, 100% hombre, 100% divino. Ese es el misterio de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu. La lógica nos diría 1 más 1 más 1 nos da
tres. Esa sería la lógica. Pero no le podemos aplicar lógica a la Trinidad. La Biblia nos habla del Padre, la Biblia nos habla del Hijo y la Biblia nos habla del Espíritu Santo como personas distintas. Tanto es así que en el bautismo de Jesús vemos a los tres ahí. Jesús se hace bautizar, el bautista lo bautiza en el Jordán, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado. Allá el Padre en el cielo, Cristo en la tierra, y después dice que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma como de una paloma. Entonces ahí están los tres. Cuando Jesucristo envía a hacer discípulos, les dice: y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso somos trinitarios. Cualquier iglesia, grupo, congregación que no crea en la Trinidad, usted tiene que ponerle un signo de interrogación, porque esta es una de las doctrinas fundamentales para detectar si una iglesia es de sana doctrina o de pronto es algo más como una secta falsa. Y eso es importante que lo puedas entender. Habiendo dicho eso, sobre todo para poner aquí en orden, amigos que nos visitan, hemos a veces leído la palabra. A usted le ha pasado, como me ha pasado a mí también muchas veces, que uno lee la palabra y no entiende. A veces escucha una predicación y no entiende. Y no es porque a veces de pronto el predicador está predicando mal, o no es por eso, sino porque a veces lo que nos falta a nosotros es entendimiento. ¿Y quién es el que nos va a dar el entendimiento? Es el Espíritu Santo. Por eso es importante que lo conozcamos. La Biblia siempre nos va a decir una y otra vez que es el Espíritu Santo el que en este momento nos va a guiar a toda la verdad. Y por eso yo quiero que esta iglesia conozca al Espíritu Santo, porque a veces las iglesias cristianas tenemos, no es un problema, pero tenemos un desbalance. Solo hablamos de Cristo, 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 y a veces pasa en las iglesias reformadas que solo es Cristo. Claro que es así, porque somos cristocéntricos, claro que sí. Aquí tenemos, de hecho, muy pocas iglesias tienen una cruz como nosotros la tenemos acá, porque somos una iglesia que enfatizamos que Cristo es el centro de este lugar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no hablan del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con muchos creyentes en muchas iglesias bonitas, sanas que conocemos? Que toda la vida han escuchado solo de Cristo, Cristo, Cristo. Y cuando le hablan del Espíritu Santo, piensan en Él como algo, como una palomita, como una llamita de fuego, algo así, una fuente de agua, pero no piensan en Él como Dios. No piensan en Él como una persona. Por eso les voy a invitar para que conozcamos el título que yo le he puesto a la predicación del día de hoy, a los que toman apuntes. Yo le he puesto: el Espíritu Santo, no una fuerza, sino Dios presente. El Espíritu Santo, no una fuerza, sino Dios presente. ¿Por qué le puse ese título? Por lo que acabé de decir, por la explicación. Pero también para combatir algunas sectas, algunos movimientos. Y no estoy hablando mal de aquí de personas. Si usted tiene o usted simpatiza con los testigos de Jehová o tiene familia testigo de Jehová, no estamos hablando mal de nadie, sino como doctrina. La doctrina de los testigos de Jehová está errónea cuando dicen que la Trinidad no existe. Ellos solamente creen en Jehová. Y entonces ellos, cuando se refieren al Espíritu Santo, dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Así lo llaman, la fuerza. Entonces por eso le puse este título: el Espíritu Santo, no una fuerza, sino Dios. ¿Dios qué? Presente. Y esa es la palabra que nos va a guiar esta predicación. Y de paso les voy a decir, como es tan amplia, va a ser una predicación de dos partes. Hoy es la primera parte, la semana que viene será la segunda parte. Entonces, en ese orden de ideas, vamos entonces a ver un texto que quiero compartir con ustedes, San Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice así la palabra: yo rogaré al Padre, dice Jesús, y Él les dará ¿qué? Otro consolador para que esté con ustedes, ¿cuándo? Para siempre, para siempre. La palabra clave aquí es que les voy a dar ¿qué? Otro consolador.
por favor, ¿qué tal si me regala unos segunditos y le invito a que cierre sus ojos para mayor reverencia, para que no se me distraiga? ¿Por qué no le oras ahí al Espíritu Santo y le dices, ilumina tu palabra en mi corazón? Dígale, ilumina tu palabra en mi corazón. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo nos regales una unción de sabiduría y de conocimiento en esta mañana. Que este pasaje de Juan, sobre todo capítulo 14, sea un pasaje que lo podamos entender muy bien, Señor, a pesar de que hay conceptos un poco difíciles teológicamente hablando, pero haznos sensibles a tu voz y que esta palabra la podamos entender en esta mañana de manera sencilla, pero también profunda. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar y a recordar en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero regalarles mi primer punto: persona, no energía. Persona, no energía. Vamos a hablar Juan 14 y voy a ampliar el versículo que leímos ahora. Vamos a mirar versículo 16 y versículo 17 y dice así la palabra del Señor. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará. ¿Les dará qué? Otro consolador. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes. ¿Y qué más? Y estará en ustedes. Aquí la palabra clave, y quiero que todos estén concentraditos, espero que no vean a nadie charlando. La palabra otro aquí es la clave de toda la predicación, porque cuando hablamos de otro, les voy a enviar otro. Yo voy a explicar algo un poquito técnico. Yo cuando se trata de griego o de hebreo, yo no me pongo a molestarles con eso, porque aquí no hablamos griego y hebreo. Pero sí, cuando hay que explicar cositas, sí tengo que hacer diferenciaciones. El griego es muy rico en palabras. Entonces, por decir algo, cuando hablamos de amar, el griego, si tú dices que amas a tu mascota, a tu perro, a tu gato, utiliza un término en griego distinto. Pero si tú dices yo amo a mi esposo, a mi esposa, utiliza otro término distinto. En español no hay sino uno. Amar, no hay sino una palabra, amar. Si tú dices no, es que yo amo a mi amigo, hay otra palabra para amigo, distinto a la de un cónyuge. Pues lo mismo pasa con la palabra otro. Hay muchos términos en griego para otro. Pues el término que utiliza aquí Jesucristo para decirles voy a enviar a otro, está hablando de otro de la misma clase, otro de la misma naturaleza, no está hablando de otro diferente. No, otro de la misma clase, otro de la misma naturaleza. Es como si Jesús estuviera diciendo, así como yo he estado con ustedes, ahora el Espíritu va a estar con ustedes de la misma manera. Eso es igualdad. Y por eso aquí tengo que hablar de la Trinidad. Por eso hablé al comienzo en la introducción algo sobre la Trinidad. Y esto ya nos ubica en el pasaje de una manera distinta, porque no estamos hablando, escúcheme, de algo, hablando del Espíritu Santo, de algo que recibes. No es algo. No es algo. Estamos hablando de alguien. Y hay una diferencia entre algo y alguien. Algo puede ser una cosa, fuego, ¿cierto? Algo así, poder. No, pero aquí estamos hablando es de alguien. Que ese alguien ya nos dé otras cosas, es diferente, pero estamos hablando de recibir a alguien. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una experiencia. Y aquí en adelante voy a hablar sobre todo para corregir excesos del pentecostalismo y de las iglesias carismáticas que yo aprecio. Tengo muchos amigos, pastores carismáticos, pentecostales, los aprecio. De hecho, yo tengo mucho de ellos de teología. Por eso yo me defino como un carismático, pero con C pequeña, para evitar esos excesos. No estoy en contra de los carismáticos ni de los pentecostales, no, me gustan muchas cosas de ellos,
Pero hay otras cosas que no me gustan. ¿Como cuáles? Cuando a veces limitan al Espíritu Santo a un evento, a un momento, como que si usted va a recibir algo y no a alguien, lo limitan a una experiencia. Yo no quiero que limites al Espíritu Santo a una experiencia. Yo quiero que mire ese pasaje bien, porque en ese pasaje el Señor está diciendo: yo rogaré, yo, Jesucristo, Él, el Hijo, rogaré ¿a quién? Al Padre. Está hablando ahí de la segunda persona de la Trinidad, y después dice que el Padre les dará, el Padre les va a enviar ¿qué? ¿Qué es lo que dice el texto? El Consolador. Entonces ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una distinción clara, pero hay unidad perfecta, cumpliendo roles diferentes. No se equivoque, porque a veces la Trinidad, que es un misterio, ya lo dije, a veces por tratar de hacerlo entendible, a veces nos confundimos. Y por eso tenemos grupos como los pentecostales unitarios que niegan la Trinidad y dicen que son 3 títulos: que el Padre es Jesús, pues que Jesús obviamente, el Espíritu Santo es Jesús, entonces todo lo limitan a Jesús y dice que son simplemente 3 títulos distintos para hablar de Jesús. A ellos se les llama los Jesúsolos. Es un apodo, un peyorativo, porque no creen sino en Jesús. El problema de los testigos de Jehová es que no creen sino en Jehová. El problema de los pentecostales unitarios es que no creen sino en Jesús. Nosotros no, nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo, pero también creemos en el Espíritu Santo, que es de la persona que yo les estoy hablando. Entonces, el mismo Dios que caminó con los discípulos en Cristo, ahora habita en nosotros por el Espíritu Santo. Y si le cuesta entender y ver al Espíritu Santo como alguien distinto, si le cuesta, entonces trate de entenderlo como el Espíritu de Cristo. Porque la Biblia dice que Jesús prometió: donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo en medio de ellos. El Señor está en medio de nosotros a través de su Espíritu, y lo llamamos en la Biblia Espíritu Santo. Entonces ahí vamos entendiendo un poquito más los roles de la Trinidad. Pero aquí viene el problema, iglesia, y es que muchos han reducido al Espíritu solo a momentos, a emociones, a atmósferas especiales y no más, y ya después no vuelven a hablar del Espíritu Santo por ningún lado. Eso es lo que le pasa a muchas iglesias carismáticas y muchas iglesias pentecostales que no conocen al Espíritu Santo como una persona. Y por supuesto que eso le pasa también a muchas iglesias reformadas, a muchas iglesias conservadoras, a muchas iglesias bautistas. No pueden relacionarse con el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo siguen tratando como algo o como alguien. Y uno, ¿cómo se va a relacionar con algo o con alguien? Uno se relaciona con una persona. Entonces primero tenemos que empezar a verlo, primero como Dios, y número 2, como la tercera persona de la Trinidad. ¿Me estoy comunicando? Apenas estoy calentando motores. Si el Espíritu Santo es persona, escúcheme, entonces voy a decirle algo para contrarrestar lo que hacen muchas iglesias de este lado. Si Él es una persona, el Espíritu Santo no se usa. Yo no lo puedo usar, manipular, controlar. No, Señor, Él es Dios. ¿Cómo lo voy a manipular? Entonces yo no lo puedo usar. Primero lo tengo que conocer. Y esa es la invitación para ustedes, y por eso le voy a invitar para que pasemos a nuestro segundo punto, que tiene que ver con eso: cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Relación, no uso. Ese es mi segundo punto. Relación, no uso. Y voy a volver a invitarles para que veamos versículo 16. Y dice así, San Juan capítulo 14, versículo 16. Y dice así la palabra. Diapositiva 8. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Mire lo que dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce.
Pero quiero que se enfoquen en el versículo 16, cuando dice, y les dará otro. Ya lo expliqué en el punto anterior. Ahora lo que voy a explicarles es lo que Jesús dijo, y les daré otro, ¿qué? Consolador. Quiero hablar de eso con ustedes en esta mañana, porque aquí hay mucha ignorancia en las iglesias, pero digo ignorancia en términos sanos, no despectivos. Ignorancia en el sentido de desconocimiento de. Entonces voy a hablar un poquito de qué significa la palabra consolador en este contexto. Ustedes, yo creo que muchas veces han escuchado predicaciones o han leído o han escuchado una prédica cuando a veces hablan del Espíritu Santo como el Paracletos o el Parácletos o Paracletos. Muchos aquí que han estudiado la palabra lo han escuchado. Eso es una palabra griega que se traduce en la Biblia la mayoría de las veces consolador, ¿cierto? Entonces a veces hemos limitado al Espíritu Santo a verlo como el consolador. Está bien verlo así, pero no lo limitemos para verlo como el consolador, porque el problema con eso es que a veces mucha gente ve al Espíritu Santo simplemente como alguien que viene a consolarnos, como el que viene y consuela. Y si usted ve al Espíritu Santo solamente así, perdió el año totalmente. En el contexto, en el significado original, en el griego, ¿sabe qué es lo que significa la palabra? Ese paracletos en griego significa una persona que está al lado de otra con un propósito específico. Una persona que está al lado de. Por eso esa palabra se usaba en el Nuevo Testamento en contextos legales, jurídicos. Se utilizaba para hablar de alguien como un defensor. Se utilizaba para hablar de alguien como un abogado. Se utilizaba para hablar de alguien que habla a tu favor ante los estrados jurídicos. Eso es más que consolador. Eso dice mucho más. Es alguien que está a mi lado para ayudarme. Eso es mucho más que un consolador. Pero si usted es abogado, yo sé que le encanta. Ayer que prediqué en la reunión de las 5 de la tarde, que por cierto estaba más nutrida, le están ganando los del sábado a los del domingo, estaba más nutrida la iglesia ayer, y habían varios abogados, y a los abogados les encanta que este significado, ver al Espíritu Santo como alguien que está para defenderme, cierto, como mi defensor, como mi abogado. Pero a mí me encanta, porque como yo soy pastor y no abogado, me encanta más ver también la palabra que tiene una connotación en términos relacionales, ya no jurídicos. El término paracletos también tiene una connotación relacional y se refiere a alguien que camina conmigo. ¡Qué belleza! Alguien que camina contigo. Eso es lo que significa paracletos. Eso es lo que significa ese término en griego que se ha traducido ahí como consolador. Significa alguien que te sostiene, significa alguien que te guía a la verdad. Y eso es muy profundo, iglesia. Ahí es donde tenemos que entender por qué Jesús nos está diciendo, yo les voy a enviar otro, que es lo mismo que yo he hecho con ustedes. Él también los va a acompañar, pero los va a acompañar hasta el fin. Y eso ya es muy grande. No es alguien que viene simplemente a consolarnos. Es alguien que viene, que nos va a acompañar hasta el final de los tiempos. Y ahí es donde entendemos las palabras de Jesús en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar Él con nosotros hasta el fin del mundo? A través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero mostrarles en esta mañana, porque esto es muy, muy importante. Los discípulos estaban a punto de perder la presencia física de Jesús. ¿Saben por qué están tan tristes en Juan 14? Porque Jesús les está diciendo, yo me tengo que ir. Yo ya no voy a estar con ustedes. Y ellos están muy tristes, y ahí es donde el Señor les dice, pero venga, yo les voy a enviar otro consolador. Él no dijo, les voy a dejar muchas otras enseñanzas. No, les dice, les voy a dar a alguien que va a estar con ustedes como yo he estado con ustedes. Por eso hablar del Espíritu Santo es como hablar de Jesucristo. Entonces yo no sé, cuando yo veo una personita que le cuesta a veces hablarle al Espíritu Santo, es porque no ha entendido la Trinidad.
Yo vengo de un seminario teológico donde algunos de mis profesores, de mis maestros, me enseñaron que uno no le podía orar al Espíritu Santo, que uno le tenía que orar era al Padre en el nombre de Jesús. Yo no sé si algunos de ustedes vienen de iglesias así también. Si yo le oro al Espíritu Santo es como si le orara también al Padre, es como si le orara también a Jesucristo, porque no creemos sino en un solo Dios. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Cómo no le voy a poder orar al Espíritu Santo si es Dios? Es la tercera persona de la Trinidad. Es más, Cristo ya se fue, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Ahora no vaya a ir a los excesos de algunos pentecostales que ya no es sino Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y ya no le volvieron a hablar al Padre Celestial. No, yo siempre trato de hablar con los tres sabiendo que es uno. Sí, ¿vieron el enredo ahí? Siempre trato de hablar con los tres sabiendo que es uno. Yo le hablo al Padre Celestial. Yo tengo muchas oraciones que me dirijo a Él como Padre. Padre Santo. Sí, usted le puede decir de otra manera, yo no tengo problema. Hay algunos que son, ¿por qué? Porque desde niño le dijeron a papá y a mamá, papi al papá, papi, yo no vengo de ese contexto. Yo le decía como buen paisa, papá, pero papi nunca le dije al Señor, entonces yo me siento mal diciéndole papi. Yo me siento mal, algunos lo pueden hacer, yo me siento mal, entonces yo le digo es Padre, ¿cierto? Padre Celestial. Me dirijo a Cristo, tengo oraciones en que solo le hablo a Jesús, pero aprendí también que hay oraciones muy especiales en que solo se le hace al Espíritu Santo. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Un poquito enredado esto, pero espero que esto tan profundo, estoy tratando de hacerlo sencillo para ustedes, Entonces, no podemos perder de vista algo que le voy a decir para que entendamos un poco más la Trinidad. Jesús no está reemplazándose. Escúcheme, Jesús no está diciendo, ahora me voy a convertir en el Espíritu Santo. No, Él no está diciendo eso. No, está continuando su presencia. El Espíritu es la presencia activa de Cristo en nosotros. Hay continuidad de presencia, pero no se está reemplazando porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ahora aquí está el Espíritu Santo, su Espíritu actuando en cada uno de nosotros. Y aquí viene el problema para el día de hoy, y es que muchos no se relacionan con el Espíritu Santo porque no saben esto, no lo conocen, entonces solamente lo buscan para ciertos momentos, para servicios especiales, para momentos emocionales, pero no quieren caminar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está al lado para acompañarme, para estar conmigo todos los días de la vida. Yo no sé si has estado consciente que cuando tú sales de casa, cuando te vas para la universidad, cuando te vas para el trabajo, para todo lugar donde vayas, el Espíritu Santo va contigo. Yo no sé si ha caído en cuenta en eso, pero eso es lo que le quiero decir en esta mañana. Que el Espíritu Santo está caminando con nosotros, está al lado de nosotros para ayudarnos, para sostenernos, para guiarnos en este camino espiritual. El problema es que no caminan con el Espíritu Santo, no lo consultan, no lo escuchan y menos no lo obedecen. Y algunos dicen, sí, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero no quiere obedecerle. ¿Usted qué va a ser lleno del Espíritu Santo si no obedece al Espíritu Santo? Y que conste que les estoy mirando a todos. No me vaya a decir que esto es para alguien en particular. A todos los estoy mirando. Iglesia, le voy a regalar una frase que si la puede anotar o tomarle un pantallazo, lo puede hacer. Hay una frase que le quiero regalar en esta mañana. El Espíritu Santo no vino para ser activado, vino para ser seguido. Escuche eso. Esto no es para que usted lo active en algún momento especial en una reunión. Bueno, ahora vamos a activar el Espíritu. No, Señor, eso no es así. El Espíritu Santo vino es para que yo lo siga, lo obedezca, lo escuche, me deje dirigir por Él, guiar por Él. Y si Él, escúcheme, si el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, está contigo, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Ha leído eso en la Biblia?
Eso está por allá en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, cuando Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. ¡Wow! Y ahí donde yo digo, el amor de Dios por nosotros sí es muy grande, porque siendo tan pecadores, llenos de errores y defectos, que el Espíritu Santo venga a morar en estos cuerpos terrenales pecadores, eso es amarnos mucho el Señor. ¿O no? ¿O alguien aquí está libre de pecado y ya llegó a la santidad total? Levante la mano. Donde hubiera levantado la mano lo despacho para el cielo de una vez. Porque aquí todos somos pecadores en proceso de santificación. Aquí nadie es perfecto, aquí todos tenemos errores, todos cometemos fallas. Bueno, iglesia, sigamos con nuestro tercer punto, porque esto es más profundo de lo que pensábamos. Esto es más profundo. Y vamos a nuestro tercer punto, lo que acabé de decir, el Espíritu Santo, Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Recuerde que esta predicación tiene dos partes. Esto apenas es la primera. Él habita en nosotros. Volvemos al texto que estamos mirando, Juan 14, 16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, ya lo vimos, para que esté con ustedes para siempre. Les dará otro consolador, 2 puntos que ya vimos, para que esté con ustedes para siempre, ya lo vimos, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ¿y qué más dice? Ni lo conoce. Ya implícitamente nos está diciendo el texto que los hijos y las hijas de Dios debemos de conocerlo. Y en eso me voy a esmerar en esta iglesia, para que tú y yo conozcamos al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué? Porque mora con ustedes. ¿Y qué después? ¿Qué dijo? Y estará en ustedes. Cristo todavía no había muerto. Él no había resucitado. No había sido ascendido a los cielos. Por eso dice el Espíritu que mora, pero que va a estar. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Y de hecho, si tú vienes de una tradición católica ortodoxa que se celebra el año litúrgico, estamos en el tiempo de la Pascua al Pentecostés. Y yo, que soy una iglesia bautista que me gusta a veces tener en cuenta esos calendarios litúrgicos, en este momento me encuentro en esta serie porque simbólicamente quiero que recordemos Pentecostés. Y de Pascua a Pentecostés hay 50 días. Y son los 50 devocionales que les estoy enviando todos los días. Entonces, ahí es donde yo quiero que entienda que en el Pentecostés es donde ya se cumple esta palabra, el Espíritu que mora en ustedes, pero estará ¿en dónde? Es decir, adentro de ustedes. Entonces, eso es lo que yo quiero que sepa del Espíritu Santo. Camina con nosotros, pero también está dentro de nosotros. Aquí hay una progresión muy bonita. No voy a profundizar demasiado porque haría esto muy largo, pero básicamente estamos hablando de la diferencia entre Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, y Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, antes de Cristo, el Espíritu de Dios venía en momentos, en situaciones particulares, para ungir a personas para casos específicos. Ungir a un sacerdote, ungir a un rey, ungir a un profeta. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ya el Espíritu Santo no viene para momentos especiales. Ahora es derramado sobre su pueblo. Y ahora está con nosotros. Entonces no viene sobre algunos, no viene por momentos, no viene solo para tareas, viene a habitar permanentemente en el creyente. Y eso es lo que yo quiero, que salga esta mañana de este lugar entendiendo que el Espíritu Santo no va a venir de vez en cuando sobre tu vida, sino que Él está en mí, está dentro de mí y me acompaña todos los días de mi vida. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Entonces, siguiendo con esta línea, yo voy a decirles algo, y es que esto conecta toda la línea bíblica. Cuando yo veo a través de la palabra, yo veo que Dios en el Antiguo Testamento habitó en el tabernáculo. Y había momentos especiales que Dios se hacía presente. Momentos muy especiales. Después habitó en el templo, cuando ya dejaron de ser
nómadas y se volvieron sedentarios. Entonces se construyó un templo y ahí habitaba el Señor en momentos muy especiales en el templo. Pero llegó un momento en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando se funda la iglesia, que ahora el Espíritu Santo se derrama y está no en momentos especiales, sino sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y eso es lo que yo quiero que entienda en esta mañana. Tú no vas a la presencia de Dios, es la presencia de Dios que habita en tu vida. ¿Qué es lo que yo tengo que permitir? Que esa presencia de Dios sature mi vida y haga cosas especiales, que es lo que voy a compartir la próxima semana. Hoy no, hoy estoy explicando un poco la teoría, la doctrina, y aquí viene el choque para algunas personas en esta mañana. Muchos viven como si Dios estuviera lejos. Quiero que en este momento no se me distraiga, que va a escuchar algo muy profundo. Muchos viven buscando solo momentos especiales con el Espíritu Santo. Muchos viven esperando que pase algo especial en una celebración, en un culto, pero ignoran totalmente que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Y cuando uno vive ignorando que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ahí es porque es entendible que algunas personas viven de cualquier manera. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana, porque es por su obra que el Espíritu Santo puede habitar en nosotros, por la obra de Jesucristo. Y tienes que entender que Cristo pagó un precio por nosotros y nos derramó y nos entregó otro consolador para que estuviera dentro de nosotros. Y es el que te acompaña todos los días de tu vida. Recuerde que Jesús dijo estas palabras, San Juan 16, en el mismo capítulo 14, más adelante. El Señor sigue hablando del Espíritu Santo. Y en el capítulo 16, en el versículo 7, Jesús dijo estas palabras: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, hablando de la muerte y la resurrección y la ascensión al Padre, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Era necesario que Cristo muriera, resucitara y se sentara a la diestra del Padre Celestial. Era necesario, ¿por qué? Para que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. ¿Vamos bien? Frase clave. El problema no es que el Espíritu no esté. Anótela porque no está. El problema no es que el Espíritu no esté. Es que no estás viviendo como alguien que lo tiene. Voy a repetir eso. El problema no es que el Espíritu no esté, es que no estás viviendo como alguien que lo tiene. Yo necesito que tengas conciencia de que si tú le entregaste la vida a Jesús, el Espíritu Santo está en tu vida. Y si el Espíritu Santo está en tu vida, escúchame, tú no puedes ya vivir de cualquier manera. Sí me estoy comunicando. Estoy tratando de llevar esta predicación de manera progresiva. Si Él habita dentro de nosotros, entonces yo no puedo vivir de cualquier manera, haciendo lo que a mí me plazca. No, yo tengo que someter mi vida al gobierno del Espíritu Santo. ¿Qué? Sí, porque el Espíritu Santo es mi Señor, es mi Dios también. Así como el Padre es mi Señor, así como Cristo es mi Señor, el Espíritu Santo también es mi Señor. ¿Alguna vez habías pensado en ver al Espíritu Santo también como mi Señor? Seguro que no, porque no entendemos la Trinidad. Y por eso entonces aquí va este punto para terminar en esta mañana, y es el Espíritu Santo. Jesús lo llama Santo. Algunas veces le dice Consolador, otras veces le dice el Espíritu de verdad, pero Él se refirió al Espíritu como el Espíritu Santo, es decir, el carácter del Espíritu. Y si el Espíritu Santo habita entonces dentro de nosotros, entonces yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 26. Por favor, miremoslo ahí en pantalla. Pero el Consolador, mire, palabras de Cristo. Pero el Consolador, ¿cómo lo llamó?
el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Si nota cómo están las tres personas de la Trinidad conectadas? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. ¿Quién es el que les va a enseñar? Ya Cristo vino y enseñó. Ahora viene el Espíritu Santo a enseñarnos. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es iluminar esta palabra. Por eso es importante ser una iglesia de palabra y de espíritu. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y esto no es un detalle menor, porque aquí hay una clave para nosotros muy importante, iglesia. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la obra, del carácter del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo dice acá que es santo. Y si Él es santo, quiere decir que yo estoy llamado a ser ¿qué? Pregúntele al que está al lado suyo y dígale, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Pregúntele, ¿cómo está tu vida? Qué pregunta tan incómoda. Dígale, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Aquí es importante que reflexionemos un poquito y que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, porque estamos hablando que Él es una persona santa. Cuando la Biblia menciona a alguien por nombre, el nombre es carácter. Y eso se los he explicado a ustedes muchas veces. El nombre es carácter. Entonces, el nombre dice lo que es la persona. Entonces, si nos está hablando de que el Espíritu es santo, esa es la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, no es solo poder, porque es que a veces vemos al Espíritu Santo como hacen los pentecostales, no lo relacionan sino con el poder del Espíritu. Y no hablan sino de power, poder, poder, poder y poder. ¿Y a dónde hablan de santidad? ¿A dónde hablan de santidad? Por eso tenemos una iglesia como la iglesia de Corinto en el Nuevo Testamento. La iglesia de los Corintios, ya he leído la carta, la primera y la segunda carta a los Corintios. Es la iglesia más carnal que conozco del Nuevo Testamento. Una iglesia llena de divisiones, una iglesia llena de excesos, una iglesia llena de inmoralidades. Eso está en Corintio, ahí está en la carta. Y Pablo le tocó regular esos abusos y esos excesos de esa iglesia carismática. Muchas manifestaciones, muchos dones del Espíritu, pero poca santidad. Eso es lo que le pasa a muchas iglesias en el día de hoy. Dice que muy pentecostales, muy carismáticos, pero poca santidad en esas iglesias. Prefiero una iglesia que no hable mucho del Espíritu, pero que sea santa y quiera agradar al Señor. Prefiero ese tipo de iglesias. Pero como nosotros aquí no estamos en escoger uno de los dos bandos, sino que esta es una iglesia que quiere tener las dos cosas, yo te voy a animar entonces, que si vienes de un contexto de iglesia donde te hicieron mucho énfasis en el poder del Espíritu, pero no en la santidad, entienda que en esta iglesia hablamos de santidad. Y si decimos ser una iglesia que creemos en el Espíritu Santo, entonces tiene que ser una iglesia apasionada por vivir en santidad. Y todos aquí ya sabemos qué es ser santo. La palabra santo es alguien que ha sido apartado y separado para algo especial. Tú has sido separado como pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabe cómo testificamos, no solo con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio, siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, una buena hija, un buen empleado, un buen patrón, un buen vecino, un buen amigo, dando testimonio. De eso es que nos está hablando el pasaje. Es más, cuando yo miro todo ese capítulo 14, 15 y 16, habla mucho de obediencia, obediencia, obediencia. Y en el capítulo que habla del Espíritu Santo está insertado una enseñanza sobre la obediencia. No es coincidencia. Es porque Jesús conecta Espíritu Santo con obediencia. Y eso lo vemos en textos como San Juan 14, 21. Ahí mismo en el 14. Vamos a mirarlo, ahí en el versículos anteriores. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El Espíritu no había sido derramado, por eso no está hablando del Espíritu aquí en este texto, porque él va a estar más adelante en el Pentecostés. Si fuera después del Pentecostés, lo hubiera incluido en el versículo. Es la Trinidad que está con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego habla del Espíritu no por casualidad, no, es porque el Espíritu no viene a reemplazar la obediencia, viene a producirla. Cuando yo empiezo a llenarme del Espíritu Santo, me vuelvo una persona que quiero obedecer al Señor, que quiero seguir a Cristo, quiero obedecer a Cristo, me quiero parecer a Cristo. De hecho, dice la palabra de Dios que fuimos predestinados, que el Padre nos predestinó para que fuéramos parecidos a Jesucristo, que tuviéramos el carácter de Cristo. ¿Y quién es el que produce el carácter de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Será que necesitamos Espíritu Santo? ¿Será que necesitamos Espíritu Santo? Claro que necesitamos Espíritu Santo. Pero yo quiero que lo veamos como una persona. Él está dentro de nosotros. Ya más adelante voy a explicarles qué significa eso de ser lleno del Espíritu Santo, qué significa eso de ser bautizado por el Espíritu. Téngame paciencia que ya voy a llegar allá. Aquí no puedo revolver los temas. Hoy estoy sentando bases teológicas para hablarles del Espíritu Santo por varias semanas, porque quiero que esta sea una iglesia de espíritu. Es una iglesia de palabra hace mucho rato, pero ahora vamos a retomar que somos una iglesia de espíritu. Y aquí le voy a soltar varias verdades en esta mañana. No se me distraiga, que le voy a soltar perlas de sabiduría. El Espíritu Santo no solo te acompaña, te transforma. Ahí hay todo un seminario. Él no solo te acompaña, te transforma. No solo está contigo, obra en ti. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te consuela, también te confronta. Hay momentos en que el Espíritu de Dios nos habla a través de una predicación. Y a veces sentimos que las palabras que nos dice el pastor, que son sacadas de la Biblia, a veces esos textos llegan a nuestro corazón así, como dice la palabra, más cortante que espada de dos filos. Y uno siente como la palabra penetra. Y que hasta a veces uno piensa, el pastor me está echando todo el sermón a mí. Pero no es el pastor. Es Dios que está aplicando la palabra en tu corazón. Por eso no podemos ver que solamente nos consuela, sino que Él también quiere confrontarnos. Y aquí es donde esto se vuelve un poco incómodo para algunas personas, para algunos creyentes, porque muchos quieren Espíritu Santo. Sí, yo quiero más Espíritu Santo. Y hablan y oran y ayunan. Sí, estoy en un ayuno porque yo quiero más Espíritu Santo, pero no quieren cambiar. Ese ayuno, ¿de qué le va a servir? Así se meta 40 días en ayuno. Eso no le sirve para nada si usted no quiere cambiar. Por eso esto incomoda a muchas personas. Muchos quieren la presencia. De hecho hay iglesias que se llaman así, presencia. Muchos quieren la presencia del Espíritu Santo, pero no quieren su gobierno. No se quieren dejar gobernar y dirigir por el Espíritu Santo. ¿Para qué entonces más Espíritu Santo? ¿Para qué más llenura? Si con lo poco que tienes no obedeces. No puedes querer al Espíritu y resistir su santidad. Eso es imposible. No puedes hablar del Espíritu Santo y vivir como si no estuviera dentro de ti. Eso se tiene que notar, eso se tiene que reflejar. Por eso yo quiero que los niños y los jóvenes de esta iglesia busquen de Espíritu Santo, busquen más al Espíritu Santo, porque un jovencito lleno del Espíritu Santo, ¡uy, amados! Esos son los líderes que necesitamos en esta iglesia más adelante, que se pongan al frente, que nos van a reemplazar a todos nosotros, los que ya nos hicimos viejos. Son los jovencitos que nos van a reemplazar.
Y por eso necesitamos que los jovencitos que me están escuchando y los que no me están escuchando, usted papá y mamá le transmita esta palabra. Necesitamos jovencitos llenos del Espíritu de Dios en este lugar, que amen la palabra de Dios, que amen ser diferentes, pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo cuando toca la vida de una persona. Por eso le regalo una frase clave también en esta mañana. El Espíritu no solo habita en ti, gobierna donde es honrado. Iglesia, ahí es donde tenemos que entender que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien que está en nosotros, que nos quiere guiar, que nos quiere llevar a dimensiones espirituales distintas, que el Espíritu Santo no es una idea, que no es una emoción solamente, que no es algo que visita los fines de semana. No, ay, nos visitó el Espíritu Santo por ahí de vez en cuando. No, yo no quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia donde el Espíritu Santo esté continuamente en nosotros, que siempre esté con nosotros, que siempre hayan las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que usted a veces está esperando ciertas manifestaciones y Él a veces viene y se manifiesta de otra manera. Tenemos que ser sensibles a todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Tú no puedes seguir viviendo como si nada estuviera dentro de ti. No, está el Espíritu Santo, nada menos y nada más que la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no solo te acompaña, sino que te transforma. Y quiero que se lleve esa palabra también para su casita, porque necesitamos transformación, necesitamos cambio en nuestra vida. Hace días el Señor nos mostraba que había mucha carnalidad en esta iglesia, que había mucha mundanalidad en esta iglesia. Y lo tengo que decir abiertamente. La única forma de erradicar tanto pecado de esta iglesia es cuando tú te entregues más al Señor y deje que el Espíritu Santo empiece a actuar en tu vida y te dejes gobernar por el Espíritu Santo. Ahí es donde habrá menos fornicación, menos adulterios, menos mentiras, menos robos, menos mal testimonio, menos tantas cosas. ¿Me estoy comunicando? Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Yo necesito más Espíritu Santo. Todos necesitamos más Espíritu de Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta para que entremos a unos desafíos finales. Y tengo aquí unas preguntas para ustedes. Preguntas a veces un poquito incómodas, pero necesito hacérselas. ¿Estás viviendo consciente de que Dios habita en ti? Esa es la pregunta que te hago. ¿Estás viviendo consciente de que Dios habita en ti? Porque si yo soy consciente de eso, eso me va a llevar a privarme de muchas cosas, de pecar. Porque a veces pensamos que a Dios lo dejamos en la iglesia. El Espíritu se queda en la iglesia. Y entonces peco de lunes a sábado, para ustedes que vienen el domingo. Y entonces vuelvo a la iglesia y vuelvo a encontrarme con Dios. Pero a usted se le olvidó que el Espíritu Santo camina contigo todos los días y que está dentro de ti. Así que antes de pecar, piense que hay alguien que te está viendo pecar. ¿Me estoy comunicando? ¿O estás viviendo como si Él no estuviera? Porque puedes decir que crees todas estas cosas que yo les he hablado, pero tu vida revela si realmente lo estás viviendo. Y eso solo se puede comprobar, no por tu perfección, porque nadie es perfecto ni nadie puede ser perfecto en esta tierra. Pero eso se puede comprobar cuando tú cada día quieres ser mejor, cuando cada día quieres ser más santo y más santa, cuando cada día quieres agradar más al Señor. Por eso te voy a dejar 2 desafíos para que te lleves para tu casita. Y el primer desafío que te voy a regalar es este: vive consciente de su presencia. Todos los días, vive consciente de que el Espíritu Santo está en tu vida, te acompaña, te guía. Y mi desafío para ti esta semana es muy sencillo, pero es muy profundo. No vivas como si Dios estuviera lejos. No, vive como alguien en quien Dios habita. Y eso me va a ayudar a
contestar menos feo, a no utilizar palabras vulgares a la hora de hablar, porque todavía veo aquí creyentes de 20 y 30 años y todavía mentando la madre. Me van a disculpar que hable así tan escueto, pero tengo que hablarlo así. Y yo digo, venga, ¿y a qué horas? ¿Cómo así que este hombre y esta mujer con 30 años en el evangelio y todavía dice vulgaridades? Cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, a veces hasta a uno le cuesta que de nuestro labio, me van a disculpar y no vayan a editar esto, no, ni lo corten, no, pero a veces hasta aún no joda, yo me siento mal decir eso. Ahora cuanto más una palabra vulgar, eso es cambio, es transformación. Cada día detente un momentico, todos los días haga unas pausas, un momentico y recuérdate a ti mismo. Sí, esta semana Renzo dijo que el Espíritu Santo nos recordó, porque yo ya sabía eso, pero el Espíritu Santo está dentro de mí. Uy, no, yo voy a evitar de hablar mal, yo voy a evitar contestar mal, yo voy a evitar comportarme mal, yo voy a evitar pecar. No, si es que el Espíritu Santo está dentro de mí, me está viendo, me está observando. Haga eso. Antes de hablar, piensa que el Espíritu Santo está ahí. Antes de decidir cualquier cosa, a veces tomamos decisiones a la loca. Antes de reaccionar, haga una pausa, pregúntate, ¿estoy viviendo como alguien en quien Dios habita? Esa es la pregunta. Segundo desafío. Responde a su voz con obediencia. Escúcheme, con obediencia. El Espíritu Santo ya te ha estado hablando. Hay áreas donde Él te ha confrontado, cosas que sabes que tienes que ajustar. Entonces no lo ignores esta semana. El desafío es una semana, yo no le voy a decir que todo el 2026. No, por esta semanita. Esta semanita propóngase obedecer al Espíritu Santo. No tome decisiones sin consultarle, porque por eso es que nos equivocamos, por no consultarlo. Aunque cueste, aunque incomode, aunque tenga que rendirte, respóndele al Señor en obediencia, porque no se trata de escuchar más, se trata de obedecer lo que ya escuchaste. Entonces ya sabe lo que tienes que hacer. Yo recuerdo en alguna oportunidad que prediqué algo parecido y al final se me acercó una pareja para decirme, pastor, ya entendí. ¿Cuándo es los próximos cursos prematrimoniales? Porque me quiero casar. Ya no quiero estar conviviendo solamente, ya me quiero casar como Dios manda. Eso es obediencia, no esperarlo para después, es tomar decisiones ya. Que si usted está haciendo algo malo, salga de aquí ahora a decir, corto con eso, no más. Cierra tus ojos, vamos a orar, quiero orar por tu vida y nos preparamos y empieza a orarle al Espíritu Santo. Si nunca le has orado al Espíritu Santo, que esta sea tu primera vez. Habla con la tercera persona de la Trinidad, con nuestro Dios. Diga al Espíritu de Dios, diga al Espíritu Santo, aquí estoy en esta mañana delante de ti. No delante de una idea, no delante de algo, estoy delante de alguien. Delante de ti, Espíritu de Dios. Habla con Él. ¿Por qué no le pides perdón a Él en esta mañana? Dígale, Espíritu Santo, perdóname, porque muchas veces te he buscado es en momentos especiales, pero no he querido caminar contigo. De hecho, perdóname porque no he sido consciente de que todos los días caminas conmigo. Perdóname. Si el Espíritu Santo te ha mostrado algo particular que debes de hoy ponerlo delante del Señor y decir hasta aquí no más, pues yo creo que este es el momento para que le digas, perdona, Señor, mis pecados, límpiame de toda maldad, de toda iniquidad. Y dígale eso puntual en esta mañana, dígale, yo lo quiero cambiar, yo lo quiero mejorar, yo quiero obedecer, Espíritu Santo. Hazme sensible a tu voz, enséñame a escucharte, a discernir, a obedecerte.
Haznos una iglesia, Espíritu de Dios, te lo pido como pastor, sensible a tu voz, Espíritu Santo. Y que estas enseñanzas sirvan como una base para enseñanzas que vamos a dar más adelante de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos primero empezar a obedecer, empezar a santificarnos. Ahora, Señor, te colocamos la Santa Cena también delante de tu presencia. Que sea un momento